Hola, hoy vamos a analizar el modelo de secuencia de un transformador estrella delta. Para hacer esto vamos a considerar que tanto la estrella como el delta tienen impedancias que corresponden a la impedancia de dispersión y además el estrella está conectado a tierra a través de una impedancia ZN. De esta forma, entonces, en cada devanado del transformador estrella, ¿cierto? De la parte estrella tenemos que corresponde a una caída de tensión dada por el ZP más la caída de tensión VPA, que es el voltaje que efectivamente se transmite al secundario, en donde en el secundario tenemos la relación VSAV. O sea, este voltaje que tenemos aquí aparece en el secundario acá multiplicado por la razón de vueltas. Lo mismo para el VP, perdón, PB, PC aparece en el VSBC y VSCA respectivamente. En términos de las corrientes pasa lo mismo. La corriente IA, que es la que circula por primera fase, corresponde a la relación de vueltas por la corriente IAB que tenemos acá. Lo mismo para el IB y para el IC. Fíjense que este dibujo lo hice siguiendo el orden o el ángulo en realidad de las corrientes. Es decir, esta es la fase A, la que tenemos ahí arriba, corresponde al mismo ángulo que tenemos acá, que correspondería a la fase AB en el caso del triángulo. Para la fase B, que es la que tenemos acá, corresponde a la fase BC, y para la fase C correspondería a la fase CA en el delta. Bien, para poder analizar este circuito, entonces tenemos que plantear las ecuaciones de Kirchhoff tanto del primario como del secundario. Veamos el primario. Entonces, el LBK del primario nos dice lo siguiente. El voltaje de una fase va a ser igual, de la fase A, va a ser igual a la caída de tensión en la impedancia por la corriente, más la caída de tensión eh, en el devanado, ¿cierto? Que sería el VPA, más el voltaje del neutro. Y el voltaje del neutro está dado por la impedancia por la corriente del neutro. Lo mismo para la fase B, tenemos entonces la impedancia por IB más el voltaje VPB más ZNIN. El término ZNIN aparece en los tres voltajes. Y la ecuación de corriente del primario solamente se hace en el nodo central. Entonces nos quedaría que el LSK del primario es simplemente IN igual a IA más IB más IC. Ahora veamos el secundario. En el secundario tendríamos entonces que hacer el LBK entre los voltajes em, de línea, entre líneas, y los voltajes que están dentro del delta. Por lo tanto nos quedaría lo siguiente. LBK secundario el voltaje VAB, que es el voltaje que tenemos entre la fase A y la fase B, la primera fase que tenemos acá, correspondería al voltaje A menos el voltaje B. Y eso tiene que ser igual a la caída de tensión que tenemos en la primera fase del delta. Esa caída de tensión entonces está dada por el voltaje que se refleja desde el primario, que sería BSAB, menos la caída de tensión en la impedancia del secundario, IAB. Esto mismo se repite para la fase BC, entonces nos quedaría voltaje B menos voltaje C igual a BS BC menos la impedancia por la corriente BC. Y en el caso del CA nos queda BC menos BA, el voltaje de
la fase CA menos la impedancia por la corriente CA. En el secundario tenemos tres leyes de corriente, uno por cada vértice. Y esas leyes de corriente nos dan lo siguiente. El SK secundario es IA es igual a la corriente IAB menos la corriente ICA. Ya, si ustedes se fijan acá arriba, la corriente IA, que es la que sale de este vértice, es igual a la corriente que entra, que sería IAB, menos la corriente que sale ICA. Esto mismo se repite para la corriente B, BC menos IAB, y para la corriente C, que sería ICA menos IBC. Ya. Con esto entonces tenemos las ecuaciones tanto del primario como del secundario. Pero cada una de estas ecuaciones está expresada en las variables que corresponden a cada uno de los lados. Es decir, tenemos variables del primario y variables del secundario. Ahora tenemos que relacionarlas a través de las ecuaciones del transformador. Y esas ecuaciones del transformador son las siguientes. Veamos primero las ecuaciones de corriente, perdón, de voltaje. Entonces, le habíamos definido que el voltaje que tenemos acá, el VPA, va a ser el que después el que se va a reflejar en el secundario, en el voltaje VSAB. Entonces tenemos que VPA por el número dividido por el número de vueltas del primario va a ser igual al VSAB dividido por el número de vueltas del secundario. En el caso del voltaje VPB, que es el que tenemos acá, va a ser igual o se va a reflejar en el voltaje VSBC con la misma razón que teníamos acá arriba. Entonces nos quedaría VPB sobre el número de vueltas del primario, nos va a quedar VSBC sobre el número de vueltas del secundario, y lo mismo pasa en la tercera fase. VPC sobre N1 va a ser VSCA sobre N2. Y aquí podemos ver que efectivamente el voltaje VPC correspondería al voltaje VSCA. ¿Ya? Luego, en términos de las corrientes, podemos ver que la corriente que entra al punto, al devanado del primario, es la misma corriente que sale del punto en el devanado del secundario, por lo tanto, y por supuesto por la razón de vuelta. Entonces, en el caso de IA está relacionado con IAB, y nos quedaría que IA por el número de vueltas del primario es IAB por el número de vueltas del secundario. En el caso de la fase B, tenemos la fase B, es la corriente que entra en este punto al devanado del primario, es la corriente que sale del punto en el devanado del secundario, que sería IBC. Por lo tanto, IB por N1 es igual a IBC por N2. Y la última ecuación corresponde a la fase C, que es la misma. IC por N1 es igual a ICA por N2. Y ahí tenemos todas las ecuaciones que necesitamos para poder resolver el sistema. ¿Ya? Para trabajar en forma más simple, vamos a escribir estas ecuaciones que son todas trifásicas. La mayoría son trifásicas, excepto la corriente IN. Las vamos a escribir en forma em, matricial. ¿Ya? Para eso, entonces, la primera ecuación, que sería las del primario, nos quedaría el voltaje VA, VB, VC, las tres ecuaciones de voltaje, sería igual a la impedancia por las corrientes IA y B y C, más los voltajes del primario, VPA, VPB, VPC, más la impedancia del neutro por la corriente del neutro. Por la corriente del neutro, recuerden que es IA más IB más IC. Por lo tanto, esa expresión la podemos escribir de la siguiente forma, con una matriz con 1, 1, 1 y la corriente IA, IB e IC. Entonces la corriente ZN va a estar multiplicada por la suma de IA más IB más IC en cada una de las tres fases.
Luego vamos a escribir con esta misma notación las ecuaciones del secundario. Nos queda BAB, BBC y BCA va a ser igual. Aquí tenemos la resta entre el voltaje BA y BB, BB, BC y BC, BA. Por lo tanto, lo podemos escribir como una matriz por los voltajes 1 menos 1, BA menos BB. Luego la matriz BB menos BC. Y luego BC menos B. Y eso es igual a, tenemos la impedancia, el voltaje del secundario, BSAB, BSBC, BSCA, menos la impedancia del secundario por las corrientes que están dentro del secundario, que le vamos a llamar IAB, IBC, ICA. Esas son las corrientes que circulan por las ramas internas del delta. Y por último vamos a plantear la ecuación de corrientes del secundario, también en esta misma notación. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedaría IA, IB e IC, que son las corrientes de línea, van a ser igual a lo siguiente. Vamos a escribirlas en función de las corrientes ICA. Las corrientes dentro del delta. La corriente IA nos quedaría que es igual a IAB menos ICA, es decir, IAB 1 menos ICA 0 menos 1. En el segundo tenemos IB es igual a IBC menos IAB, IBC menos IAB. Y el último, IC, es ICA menos IBC, ICA menos IBC. Puedes notar que las dos matrices que multiplican voltajes de línea y voltaje de fase en el delta es la misma matriz, pero está transpuesta. Aquí la primera fila es 1 menos 1, 0, la primera columna es 1 menos 1, 0. 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1 y así pueden ver que es la misma. Bien, entonces estas tres ecuaciones vamos a darle nombres a estas variables trifásicas. Entonces las primeras les vamos a llamar B, ABC, es el vector de los voltajes VA, BB y BC. Va a ser igual al ZP por la corriente ABC. Ya recuerden que las letras mayúsculas son el primario y las letras minúsculas son el secundario. Más el voltaje del primario, que les vamos a llamar simplemente VP, y que sería el VPA, VPB y VPC, más Zn, la impedancia, por una matriz P. Esa matriz P es la matriz que tiene puros unos, tanto en columnas como en filas, por la corriente y ABC. La segunda ecuación la vamos a escribir de la siguiente forma. J por B ABC, que el J corresponde a la matriz de unos, menos 1 y ceros, y el voltaje BABC corresponde al voltaje de la línea, pero en el secundario. Esto es igual entonces al voltaje BS, que es el voltaje transmitido del primario al secundario, menos la impedancia por la corriente que le vamos a llamar la corriente del secundario, que es la corriente que está dentro del delta. Y por último tenemos que la corriente IABC es igual a J transpuesto, la misma matriz pero está transpuesta por la corriente IS. Adicionalmente vamos a escribir de la misma forma las ecuaciones del transformador. ¿Ya? Como ya tenemos definido los vectores y las matrices, podemos escribir que el voltaje VP, que serían los tres voltajes del primario, eh, van a ser igual a N1 sobre N2 por el voltaje del secundario. Y en el caso de las corrientes, tenemos la corriente del
esta vez nos conviene escribir la del secundario, va a ser igual a N1 sobre N2 por la corriente del primario, que sería la corriente I ABC. ¿Mm? Ya. Entonces vamos a llamar a estas las matrices, perdón, las ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5. Con estas ecuaciones matriciales, entonces vamos a plantear el modelo del transformador. Para eso vamos primero a reemplazar la matriz, las expresiones 4 y 5 en las ecuaciones 1, 2 y 3. La matriz de transformación las vamos a dejar expresadas entonces dentro de las primeras, las ecuaciones de Kirchhoff. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Reemplazando 4 y 5 en 1, 2 y 3, nos queda lo siguiente. El voltaje BP lo tenemos acá arriba, por lo tanto es el único lugar donde tenemos que reemplazarlo, y la corriente IS aparece tanto en la ecuación 2 como en la ecuación 3, por lo tanto ahí tenemos que reemplazar dos veces. Y nos va a quedar lo siguiente. BABC es igual. Aquí voy a agrupar primero los ZP más ZN por... No, lo voy a dejar separado, perdón. Pero lo voy a reordenar después. Y ABC más ZN por P por I ABC. Y eso tengo que sumar entonces ahora el voltaje del primario, pero el voltaje del primario lo voy a escribir en función del secundario, N2 BS. Y luego, en la segunda ecuación, tengo entonces J por B ABC va a ser igual a BS, que es voltaje secundario, menos ZS por la corriente. Por la corriente voy a reemplazar la corriente del secundario por la corriente, la expresión del primario, que sería N1 sobre N2 y ABC. Y en la tercera ecuación, entonces voy a reemplazar también la corriente y me queda I ABC, que son las corrientes de línea del secundario, es igual a J transpuesto por IS. Pero IS la estábamos reemplazando entonces por eh, N1 sobre N2 y ABC. Entonces ahí tenemos las tres primeras ecuaciones. El siguiente paso es, acá nuestras incógnitas acá son la corriente de entrada y ABC, el voltaje del secundario, perdón, que es FS, y las corrientes del secundario. Entonces vamos a resolver de la segunda ecuación. Aquí le voy a llamar entonces a esta 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces de 7 voy a resolver el voltaje, que sería BS igual a J BABC más la impedancia del secundario por N1 partido por N2 por la corriente IABC, y lo voy a reemplazar en 6. Y con eso vamos a llegar a la ecuación que andamos buscando, que sería BABC es igual a la impedancia del primario por la corriente del primario más ZN por P por la corriente del primario más
N1 partido por N2 por el voltaje del secundario. Pero el voltaje secundario tiene dos términos. Entonces nos queda N1 partido por N2 JBABC más eh, N1 cuadrado partido por N2 cuadrado por ZS y ABC. ¿Ya? Aquí la razón de transformación también aparece, entonces nos queda cuadrática. N1 partido por N2 cuadrado. Y a esta la voy a llamar matriz, eh, perdón, ecuación número 8, esta es la 9. Bien, entonces ahora en la matriz, perdón, no es la 8 ya la habíamos escrito. Esta es la 9 y la otra es la 10. 10. Tenemos dos ecuaciones entonces que nos relacionan el voltaje, que dependen solamente de eh, perdón, que nos relacionan los voltajes y las corrientes de entrada y salida, que serían las ecuaciones 8 y 10. Entonces ahora lo que hay que hacer es aplicar la transformación de secuencia a las ecuaciones 8 y 10. ¿Ya? Vamos a aplicarla primero al 10. Nos quedaría el voltaje VA 0PN, es decir, la transformada del voltaje ABC a secuencia, va a ser igual a ZP por, aquí no hay nada que multiplique al IABC, entonces se transforma directamente a un IA 0PN, es decir, a una corriente en secuencia. Luego tenemos el segundo factor, ¿cierto? Que es ZN, pero aquí sí hay una matriz multiplicando al IABC. Por lo tanto, no se pueden transformar directamente a secuencia, sino que hay que hacerlo a través de una matriz. Nos quedaría A-1 por P por A. Y después de eso sí se puede transformar en el vector de secuencia de corrientes. Ahora vamos a escribir el último término primero. Nos quedaría N1 cuadrado partido por N2 cuadrado por ZS y A0PN, que es la corriente de secuencia. Y finalmente tenemos N1 sobre N2 por el vector, pero el vector también está multiplicado por la matriz J, por lo tanto tenemos que utilizar la misma transformada anterior, A-1 por J por A, por la transformada ahora sí, perdón, de los voltajes del secundario en secuencia, 0P y N. ¿Ya? La matriz A, por la cual yo multipliqué, es la matriz de transformación de secuencia, que la vimos en el módulo anterior. Ahora, la corriente nos quedaría entonces I del secundario en secuencia 0PN es igual a la matriz conjugada, que sería A-1 J transpuesto por A por N1 partido por N2 por la corriente del primario en secuencia. ¿Ya? Y la única duda que nos queda ahora es, tenemos las expresiones de secuencia, lo que tendríamos ahora es que escribirlas en forma independiente, o sea, para la secuencia 0, positiva y negativa, cada una de las expresiones que tenemos acá. Para hacer eso vamos entonces a escribir cuáles serían las expresiones de las matrices. Entonces el A-1 por P por A es una matriz que tiene solamente un elemento 3 en el primera fila, primera columna, y el resto de los elementos de la matriz son todos ceros. El A-1JA es una matriz que tiene ceros en la primera fila y primera columna y tiene solamente los diagonales, es decir, 1 menos A cuadrado, 0, 0, 1 menos A. Y en el caso cuando se transpone la matriz J, el resultado es 0, 0, 0, 0, 0, 0 en la primera fila, primera columna, y en el caso de los diagonales
quedan al revés. El 1 menos a cuadrado queda en la tercera elemento y el 1 menos a queda en el segundo elemento. Entonces, teniendo estos tres, podemos ver que podemos escribir ahora cada uno de las ecuaciones en secuencia positiva, negativa y cero. Nos queda para la secuencia cero el voltaje A de secuencia cero a partir de esta ecuación que tenemos acá. Entonces, el primer elemento es el ZP y A de cero. Ese vector aparece porque está directamente la corriente ahí. En el segundo elemento pueden ver que solamente tiene un valor en la componente cero. Y ese valor tiene ese componente, perdón, tiene un valor de 3. 3Zn por la corriente IA0. Luego tenemos el tercer término, que sería n1 cuadrado sobre n2 cuadrado por Zs, la corriente de secuencia 0. Y el último elemento es el J, ¿cierto? A-1 JA, y podemos ver que no hay elemento de secuencia 0. Por lo tanto, ese término no aparece acá. Y ese es nuestro modelo de secuencia de la corriente de secuencia 0, un modelo del transformador. Luego, veamos la secuencia positiva. Tenemos BA positivo va a ser igual a ZP, queda exactamente igual, porque esto no está multiplicando ninguna matriz, más el segundo elemento, el A-1P por A, el segundo término, tiene una matriz que es 0 en todos los elementos excepto en la secuencia 0. Por lo tanto, no va a aparecer en la secuencia positiva, solamente va a aparecer el siguiente, que sería n1 cuadrado partido por n2, zs por i positivo. Y el último término también aparece, porque solamente tenemos la diagonal, por lo tanto sería n1 sobre n2. El elemento que aparece es 1 menos a cuadrado por el voltaje A positivo. Y en el caso de la secuencia negativa, nos queda una ecuación muy parecida. La secuencia negativa más n1 sobre n2, esto está al cuadrado, por zs por ia negativo, más n1 sobre n2, esta vez el elemento que está 3,3 por el voltaje VA negativo. Esas son las tres ecuaciones que determinan entonces las tres secuencias, la secuencia 0, positiva y negativa, para el término de los voltajes. Ahora veamos la corriente, que sería la ecuación que tenemos acá abajo. Pueden notar que en el caso de la corriente solamente tenemos un término, que corresponde al A-1 J transpuesto por A. Y ese elemento no tiene secuencia 0, por lo tanto, la corriente IA de salida de 0 es 0. Es importante notar eso, que no tenemos corriente de secuencia 0 en la salida, en las líneas del delta. Para el caso positivo tenemos I A positivo es igual a N1 sobre N2 por el resultado de la matriz, que aquí nos queda entonces 1 menos A por la corriente de secuencia positiva del primario. Y en el caso de la corriente de secuencia negativa del secundario sería N1 partido por N2, 1 menos A cuadrado por la secuencia negativa del primario. Ahí tenemos las ecuaciones de voltaje y de corriente para el modelo de secuencia del transformador. ¿Cómo graficamos entonces estos tres modelos? Veamos primero la secuencia 0. En la secuencia 0 entonces tenemos VA 0, nuestro voltaje aplicado, la corriente de secuencia 0 que sería IA 0, y tenemos tres elementos. Tenemos ZP,
que corresponde a la impedancia de dispersión del primario. Tenemos 3Zn, que corresponde a la impedancia con la cual se conecta el neutro del primario a tierra, y tenemos el término n1 cuadrado sobre n2 cuadrado por Zs, que correspondería entonces a la impedancia del secundario, del delta del secundario, reflejada en el primario. Y eso cierra el circuito. ¿Ya? Y aquí, si se fijan, no, el voltaje de secuencia cero del primario solamente genera corriente de secuencia cero en el primario. ¿Qué pasa en el secundario? ¿Cómo agregamos esa segunda ecuación del secundario? Lo que hay que hacer es que, si bien puede existir un voltaje de secuencia cero en el secundario, ese voltaje de secuencia cero no aparece en ninguna ecuación. Por lo tanto, no genera corrientes de secuencia cero. Está totalmente desconectado. Y ese es nuestro modelo de secuencia cero. Para la secuencia positiva, vamos entonces a plantear el voltaje, perdón, de secuencia positiva del primario. Escribir un poquito más abajo para que no se... Ahí. Tenemos la corriente de secuencia positiva del primario, y esa multiplica a la impedancia de dispersión del primario. También aparece en este caso la impedancia del secundario reflejada en el primario. Y el tercer elemento es un voltaje, que es el voltaje reflejado desde el secundario al primario. Y ese voltaje está dado por N1, N2, 1 menos A cuadrado por BA positivo. En el secundario, entonces yo tengo el BA de secuencia positiva, y la corriente de secuencia positiva ahora sí tiene una relación con la corriente de secuencia positiva del primario, y esta está dada por N1, N2, 1 menos A y AP. ¿Ya? Aquí, bueno, vamos a terminar el de secuencia negativa, después vamos a analizar a qué corresponde esto. En el caso de la secuencia negativa, tenemos el VA de secuencia negativa, correspondería a la corriente A de secuencia negativa, multiplicada por el ZP, por la impedancia del secundario reflejada al primario, ZS, y luego por el voltaje del devanado secundario traspasado al primario, y eso sería N1, N2, 1 menos A, BA de secuencia negativa. En el secundario tendríamos BA de secuencia negativa, y la corriente del secundario ahora está dada por la siguiente expresión: N1 sobre N2, 1 menos A cuadrado y A de negativo. Ahí tenemos los tres circuitos que representan a estas 6 ecuaciones que tenemos acá arriba, en términos de voltaje y de corriente. Ahora, pueden ver, hay varias cosas importantes que notar. Primero, que el IA es cero, siempre es cero. ¿Por qué siempre es cero? Porque la corriente en el delta, cuando vemos la corriente del delta, la corriente que sale por los terminales, son solamente 3 cables. No hay un cuarto cable que pueda llevar otra corriente adicional. Entonces, como son 3 cables, la corriente IA, IB e IC, por Kirchhoff, ¿cierto? Por conservación de las corrientes, tienen que sumar cero. IA más IB más IC es igual a cero. Y la secuencia cero, la corriente secuencia cero,
se calcula sumando los tres componentes de fases. Entonces, en este caso, la corriente de secuencia cero va a ser siempre cero. No tiene por dónde circular. A pesar de que haya un voltaje, yo puedo poner un voltaje acá que tenga secuencia cero en el secundario. Puede haber un voltaje VA, VB y VC que contenga secuencia cero. Pero esa secuencia cero, como ya mencioné, al, no va a generar corriente de secuencia cero ni en el primario ni en el secundario. Se fijan que el secundario, el voltaje de secuencia cero, el secundario tampoco está conectado al primario. ¿Ya? Y ese segundo efecto es porque los voltajes que llegan al primario son los voltajes entre líneas. Y si yo calculo los voltajes entre líneas, tengo la misma propiedad, que la suma de los tres voltajes entre líneas tiene que dar cero. ¿Por qué tiene que dar cero? Porque si yo sumo este voltaje de línea, más ese voltaje de línea, más ese voltaje de línea, los tres están en la misma malla de Kirchhoff, ¿cierto? Estoy sumando una malla de Kirchhoff, por lo tanto, la suma en esa malla tiene que ser cero. La suma de los tres voltajes de línea va a ser siempre cero. Segundo elemento que tienen que tener en consideración es, lo voy a dibujar como un asterisco mejor, eh, que el elemento 1 menos a cuadrado es raíz de 3, ángulo de menos 30, y que el 1 menos a es raíz de 3, ángulo de 30 positivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Cuando aparece ese término, lo que estoy haciendo es pasar voltajes de fase a voltajes de neutro y corrientes de fase, perdón, voltajes de fase a voltajes entre líneas y corrientes de fase a corrientes de línea. Estoy multiplicando, porque recuerden que los modelos de secuencia positiva y negativa son balanceados. Y como son balanceados, yo puedo aplicar directamente la transformada de que para llevar de voltaje de línea a fase, multiplico por raíz de 3, perdón, al revés, de fase a entre líneas, multiplico por raíz de 3 y desfaso 30 grados, tanto en el voltaje como en la corriente. Y eso se aplica en la secuencia positiva y la secuencia negativa, claro, obviamente invirtiendo. ¿Por qué se invierte? Veamos qué es lo que pasa en la secuencia positiva. Cuando yo tengo una secuencia positiva, tengo B abajo y C arriba. Entonces el voltaje de línea va a ser VA, que es esto de aquí, menos VB. Y menos VB sería un voltaje que va hacia allá. Entonces el voltaje resultante, este que tengo acá, que sería B a B, tiene, eh, es raíz de 3 veces VA y está desfasado más 30 grados en la secuencia positiva. Por lo tanto, la transformación de abajo corresponde a la secuencia positiva. En el caso de la secuencia negativa, yo tengo B, A, C y B. Si yo hago la suma, entonces si calculo B a B, tengo el voltaje A menos el voltaje B, pero el voltaje B va hacia abajo ahora. Por lo tanto, el voltaje B a B en secuencia negativa es raíz de 3 veces BA, ¿cierto? Porque creció raíz de 3 veces, pero esta vez tiene menos 30 grados y corresponde al primer, perdón, transformación. Bien, ok, con eso entonces, un punto importante antes de terminar es que dentro del delta también va a circular una corriente. Vámonos acá arriba. La corriente del primario se va a reflejar en el secundario, en los delta, y por lo tanto en el delta va a circular una corriente. Y esa corriente que circula en el delta puede tener componentes cero, positiva y negativa. Pero como ya vimos, las corrientes de las faz de la línea solamente puede tener secuencia positiva y negativa, no puede tener secuencia cero. Por lo tanto, la secuencia cero no sale del delta, la secuencia cero queda circulando acá. ¿Y cómo calculamos cuál es el valor de corriente que circula acá? Bueno, nos vamos a las mismas ecuaciones de transformación. En particular,
a la de que nos relaciona la corriente del secundario, que son las corrientes de línea que están dentro, con las corrientes de entrada. Y nos queda IS es igual a N1 sobre N2 por I ABC. ¿Sí? No quiero equivocarme, voy a revisar. IS es N1, N2 y ABC. Esa es la ecuación 5. Si aplicamos la transformada de secuencia directamente acá, vamos a llegar que el IS de secuencia 0, es decir, la corriente que circula dentro del delta, va a ser igual a N1, N2 por la corriente de secuencia 0 del que circula por el primario. Es decir, la corriente de secuencia 0 que tenemos acá, aquí, es, por la razón de transformación, es la misma corriente que circula luego dentro del delta. Entonces aquí tenemos, eh, sabemos que las corrientes de acá no tienen, esas corrientes no tienen secuencia 0, son solamente una secuencia positiva más secuencia negativa. Eso significa entonces que dentro del delta va a circular la corriente, supongamos que sí, ese signo, y esa corriente que circula dentro sería IS, de secuencia 0. Bien, con eso entonces pueden modelar completamente un transformador de estrella a delta. ¿Ya? Si el transformador está al revés, ¿cierto? Ahora, si es delta estrella, yo decido dónde quiero poner las componentes de, de las impedancias, ¿cierto? Si en el caso que sea delta estrella, puedo pasar las componentes de impedancia al secundario y quedarían, como va a estar al revés el transformador, van a quedar de nuevo en el primario. Ahí para transformar el secundario lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar por el cuadrado de la razón de transformación. Ahora, si estamos en sistemas por unidad, ¿cierto? Donde las impedancias están por unidad, los voltajes y las corrientes, eh, la razón de transformación es 1. Y por lo tanto yo puedo pasar libremente impedancias del primario al secundario. Bien, eso es todo el video. Espero que les haya servido. Muchas gracias.